Voy a compartirles la presentación que les he traído. Es una compilación básicamente de muchas charlas que he tenido sobre el Emojin y he querido traerlas esta tarde. ¿Para qué? Para hacerla de una manera muy sencilla, de una manera a que si incluso hay menores en la sala de un niño, la pueda entender también, ¿de acuerdo? Así que yo la libero de tecnicismos y por el contrario, la hago de una manera hasta muy, muy coloquial, muy básica, ¿de acuerdo? Bueno, Alejandra, ¿se ve la pantalla? Sí, Ok, bueno, perfectamente. yo les voy a ofrecer disculpas, yo voy a cerrar mi cámara para efectos de mejorar el internet, porque a veces yo vivo en una zona campestre, entonces a veces el internet me juega unas malas pasadas, entonces solamente apago cámara y listo, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, bienvenidos, ¿no? Orgullosamente Atomy, ¿sí? Para esta familia en expansión, lo bonito. Y vamos a hablar hoy de esta línea que Atomy nos ha traído para el cuidado de nuestra salud, que yo los llamo nuestros nutracéuticos funcionales inteligentes, y siempre me gusta resaltar. ¿Qué me gusta resaltar? Esa biotecnología de extracción, ¿sí? Que pasa por todos, tanto procesos básicos conocidos y tratados en unas muy buenas empresas de allá afuera, que es el orden la liofilización de todos los productos, es decir, un secado completo y extracción de los nutrientes, como la pequeña gran diferencia que hace Atomy, que es tomar esa materia prima, esas plantas medicinales, y tomarlas frescas, desde sus flores, hojas, tallos, raíces, todo lo toman fresco. ¿Y esto qué hace? Potencializa el efecto. Claro que también va más allá, también tiene unas tecnologías de alta fermentación para obtención de propiedades en algunos productos específicos, algunos que ustedes ya conocen y tal vez han escuchado mucho que han contado también allí, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a entrar entonces en materia para hablar de nuestro producto. Vamos a ir a esa materia prima. Para ir a esa materia prima, vamos a hablar de un nombre especial. La conocimos inicialmente como la Angelica radix, ¿sí? Y luego la tratamos como la Angelica gigas. Dentro de la traducción toda cariñosa que yo le hablo de nuestro gigante angelical. Sencillo, esta es nuestra Angélica Gigas, con unas propiedades intrínsecas en ella bastante particulares, incluso más o menos en la Edad Media, cuando la peste azotó al mundo también, que fue otra de las situaciones que se presentaron. eh, esta hierba como tal, esta planta como tal, se manejó con fines también terapéuticos, con fines medicinales, ¿sí? Que incluso fue tanto el impacto positivo que tenía esta planta en las personas, ¿sí? Que se le atribuyeron poderes sobrenaturales diciéndole que era el regalo del arcángel San Gabriel, que era un regalo divino, ¿sí? Luego ya les decían también que la hierba de los ángeles. ¿Por qué? Por estos fines medicinales tan especiales. La planta como tal, ¿cierto? La Angélica gigas en extracción. ¿Por qué les tomo las raíces? Porque para crear este majestuoso producto del cual hoy vamos a hablar, se tomó precisamente la esencia de sus raíces como tal. Esta raíz que ven en este momento es de otra conocida como la Schwanzium rhizoma. Tal vez si les digo la Linguisticum sinense o si les digo la Cnidium officinale, ya la van a reconocer un poquito más, ¿cierto? También unas propiedades increíbles de ellas, sencillamente se han dicho solamente sobre sus beneficios como tal, que son altos y ya los vamos a relacionar ahorita. Y tenemos, bueno, estos son los cortes específicos que se le hacen como tal. Y tenemos nuestra Paonia in alba radix, ¿sí? Que son los nombres en latín que tienen allí originales, o posteriormente la conocimos como la Paonia lactiflora o Paonia japonica, ¿sí? Son los nombres que reciben estos componentes o materia prima para este maravilloso producto del cual vamos a hablar esta tarde. Estos son unos cortes especiales que se le hacen allí, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hablar algo de por qué, vamos a desenmascarar esos misterios que a veces la gente allá afuera no entiende por qué
cuando nosotros recomendamos el Emogin, me dicen, pero es que me lo recomendaron porque tenía malestar estomacal, me lo recomendaron porque tenía dolor de cabeza, me lo recomendaron porque resulta que las piernas se me quedan dormidas, me lo recomendaron porque me duele una mano, me lo recomendaron para todo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ese acaso qué hace ese producto? No es solamente lo que hace, sino cómo permanece en el organismo, lo que permite que nuestro Emogin esté presente en todo el organismo. Lo que están viendo allí es el sistema linfático. Es un sistema paralelo al sistema circulatorio que está presente, ¿para qué? Para ayudar a la movilización de nuestra línea de defensa de nuestro cuerpo, la línea blanca, ¿cierto? Para estar presente, para estar en los sitios donde se necesita defender el organismo. Ojo, nuestro Emogin, a pesar que va en el tejido, perdón, en el sistema circulatorio, está en nuestra sangre, y ya les explico por qué, y llega a todos los rincones donde hay sangre precisamente, se apalanca del sistema linfático. ¿Para qué? Porque potencializa ese efecto de reacción del sistema inmune. ¿Sí? Por eso lo vemos aquí, mirar, aquí lo vemos, ya están los vasos linfáticos y obviamente órganos muy importantes que están allí, que tienen que ver allí. Y esa partecita importante, la médula ósea. ¿Por qué es importante? Porque es que allí llega, cuando entra la Emogin a nuestro cuerpo, se aloja en la médula ósea. Resulta que allí, mediante un proceso que se llama hematopoiesis, crea nuevo tejido sanguíneo, es decir, crea nueva sangre. Al ayudar a crear nueva sangre, esta se enriquece con todos los nutrientes, ¿cierto? Hematíes, hemoglobina como tal, todo en un orden muy específico, pero a su vez también hay concentración de Emogin allí. Por eso es que el Emogin entra al sistema circulatorio y se irriga por todo el cuerpo haciendo un patrullaje, un escaneo, una revisión, y ya más adelante les voy a decir tan importante que es esto que hace el Emogin como tal, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante también? Porque resulta que ahí en la médula ósea es uno de los puntos también donde está el sistema inmune, ¿cierto? El sistema de defensa de nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa con él? Obviamente, al trabajar tan cerca, el Emogin allí en la producción de la hematopoiesis, tan cerca de esos cúmulos de nuestra línea de defensa de nuestro cuerpo, actúa también sobre él, ¿sí? No solo lo refuerza, porque eso también lo hacen obviamente los antioxidantes, no solo lo refuerza, sino lo lleva a tal grado que lo sensibiliza. Lo sensibiliza. ¿Qué quiere decir con esto? Lo deja a la mínima reacción, es decir, al mínimo tiempo de reacción en respuesta a una amenaza de enfermedad a nuestro organismo, a un ataque cual sea un germen, sea un microbio, sea un virus, sea una bacteria, cualquier tipo de amenaza en el organismo. De allí que más adelante les voy a hablar de una precaución que los mismos señores de Kaeri, quien crearon este producto, nos dan, ¿cierto? Nos dan ¿para qué? Para tener muy en cuenta. Entonces, aquí está lo paralelo, el sistema circulatorio, ¿sí? Que es donde viaja nuestro Emogin, está en todos lados, y el sistema paralelo, que es el sistema linfático. ¿De acuerdo? Importante tener esto presente porque es así, no es ningún misterio, no es un milagro. Ah, es que es milagroso el Emogin porque actúa en todas partes del cuerpo. Tiene su explicación, claro. Es que viaja sencillamente por el tejido sanguíneo. Sí, viaja y está presente en todo lado. Por eso es que hablamos que el Emogin es un método de protección increíble. Ya todo esto, obviamente, vamos a develarlo más. Aquí ya, esto es una vista a más profundidad de ese tejido linfático, de ese sistema linfático, con todos esos puntos importantes y por qué. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué debemos saber esto? Como regla y conocimiento básico, ¿cierto? De nuestro producto. Bueno, vamos a hablar de ahora sí ya en materia, nuestro Emogin. ¿Sí? Obviamente la abreviatura de hemoglobina con lo de parte de hematopoiesis, la de inmunidad y lo de modulación, de cambio, de transformación. ¿De acuerdo? Todo esto correlacionado a nuestro producto. Ahora, vamos a hablar un poquito de por qué fue creado el Emogin rápidamente. El Emogin fue creado a base de una necesidad, porque en una empresa, lamentablemente digo, por su alta exposición a esa materia prima con la cual trabajan, que es una planta atómica, obviamente las personas que tenían algún tipo de enfermedades y que tenían algún tipo de vulnerabilidad para que esta enfermedad se transformara, porque obviamente esto pasa es por la transformación,
al tener esa exposición a esta sustancia radioactiva, empezaron a tener unos fines nefastos, fatales. Es decir, la población laboral de esta empresa empezó a morir por unas causas enfocadas a el dictamen de cáncer, ¿sí? De cáncer. Obviamente, CAERI, los investigadores allá, recuerden que CAERI es el Instituto de Investigación Atómica de Energía de Sur Corea, ¿cierto? De Energía Atómica de Sur Corea, es un homónimo, como decir la NASA en Estados Unidos, es decir, su ente investigador es bastante amplio, o sea, tienen bastante ciencia de investigación y por ende empezaron a estudiar. Ojo, ya había en la, digamos, en los registros que alguien había encontrado una combinación para este producto, digamos la forma inicial, que no fue a profundidad como posteriormente lo hizo Kaeri, pero tenían una forma empírica que empezó a mostrar resultados. ¿Qué hicieron ellos? Se apalancaron en este estudio, empezaron a darle profundidad y fue así que empezaron a desarrollar esta maravillosa sustancia, elaborada de estas tres plantas anteriormente mencionadas. ¿Qué pasó? El fin básicamente era de crear un mecanismo o una sustancia de protección, de barrera, es decir, no permitir la proliferación o ese crecimiento desordenado celular amórfico, ¿cierto? Que estamos hablando de qué? Del cáncer, que sencillamente es eso, un crecimiento desordenado de celular, obviamente de células anómalas, de células que están de una u otra manera afectadas. ¿Qué pasó? Afortunadamente, la situación fue más allá. Y ahí es entonces cuando ya realmente nuestros nutracéuticos nos empiezan a mostrar que siempre están a la vanguardia y siempre van algo más allá y podemos llamarlos funcionales inteligentes con toda seguridad. ¿Por qué? Porque resulta que este producto que fue creado inicialmente como método de barrera trascendió. ¿Y qué pasó? No solo se quedó haciendo barrera para que estas células no contaminaran a otras células buenas, ¿cierto? Sino que empezó a actuar, cuando empezó a sensibilizar el sistema inmune, mediante las citoquinas, empezó a activar las células más agresivas que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son estas? Las NK, las Natural Killer, o llamadas en castellano o español, asesinas naturales. ¿Qué pasó? Resulta que estas se sensibilizan de tal manera que salen automáticamente cuando sienten la presencia de este tipo de células anómalas y empiezan a ¿qué? A fagocitarlas. ¿Qué quiere decir eso? A comérselas. Ellas las devoran, las destruyen. Pero entonces ya van fortalecidas y van con una respuesta mucho más rápida. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a darse en cuenta que no solo empezó a reducir el número de fallecimientos en esta planta allí de su población laboral, sino que mucha gente empezó a tener una mejor calidad de vida, incluso cuando empezaron a tener ya, fueron diagnosticados algunos o algunos empezaron con sus primeros estadios, ¿de acuerdo? Entonces empezaron a darse en cuenta que iba mucho más allá. De allí empieza todo este maravilloso producto. Bueno, aquí están nuestras tres invitadas, ¿cierto? La Angélica Giga, Lingüística Sinense y la Pavonia Lactiflora, con unos beneficios increíbles. Mira, allí ya nos hablan de la NK, todo lo que es la parte de sistema inmune. Y fue creado inicialmente para esta población laboral, luego ya dijeron que estaba generalmente en condición de llegar a todo el mundo esta sustancia. Pero los señores de CAERI, al darse en cuenta su potencialidad en la sensibilización del sistema inmune, nos dan una precaución. No, yo no lo llamo contraindicación porque no es por el producto, pero es una respuesta orgánica. ¿Qué pasa? Como sensibiliza tanto el sistema inmune, resulta que para las personas que hayan sido trasplantadas, ¿sí? De órganos, algún tejido o algún reemplazo de tipo biológico en su cuerpo, ¿qué puede pasar? Resulta que cuando hacen un procedimiento de estos, hay un proceso de adaptación que se llama histocompatibilidad y es la adaptación de ese tejido o ese órgano a ese cuerpo al cual fue trasplantado. ¿Qué pasa? Si la persona está en ese proceso y consume el Emogin, puede suceder, ojo, todo está dentro de las posibilidades, puede suceder que el Emogin sensibilice tanto ese sistema inmune que reconozca o haga reversible ese proceso de histocompatibilidad y ese órgano o ese tejido se reconozca como no propio del organismo y lo ataque. Sencillo. Entonces, ¿qué va a causar? Un rechazo.
Por ende, se recomienda abstenernos digamos, contarles a muchas personas que tengan esta condición de este producto, ¿sí? Abstenernos de recomendárselo para que no, obviamente no lo consuman. Entonces, es importante, no es por el producto, es por esa respuesta orgánica. Además, mujeres, la regla de oro, ¿no? Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. ¿Por qué? Porque ese bebé está en proceso de formación y está de forma natural desarrollando su propio organismo. Lo mismo, la madre le transmite a su bebé todas las ventajas, todos esos nutrientes que debe tener en su cuerpo, se los transmite también. Obviamente le estaría también pasando nuestro Hemogen también allí, causaría el mismo efecto. E incluso en niños de 6 años o menores, se recomienda no administrarlo. ¿Por qué? Porque ellos también están en un proceso de consolidación que ha sido un poco más lento y todo eso, porque para no alterar estos procesos 100% naturales en el organismo, ¿de acuerdo? Esa es básicamente la precaución que Atomy nos muestra con respecto a este maravilloso producto. Y esta recomendación nos la da directamente los fabricantes, como lo es Kaeri, el fabricante, obviamente nos da esta precaución. Entonces, vamos a entrar un poquito ya en detalle para saber por qué. Porque es que decimos que, hombre, pero es que el Hemogen sirve para todo. Bueno, vamos a contar por qué, pero lo vamos a hacer de una manera desglosada, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a volver a nuestra Angelica Radix o Angelica Gigas y vamos a decir que esta planta inicialmente fue empleada con fines medicinales desde la antigüedad, ¿cierto? Desde la antigüedad. Y sus esenciales beneficios se encontraron en su raíz. Por eso es que la imagen del principio era eso, la raíz prácticamente, ¿cierto? Propiedades y beneficios bastantes. En general y básicas, ojo, la primera, anticancerígena. Anticancerígena. Segunda, antiinflamatoria. Y tercera, analgésica. Sabemos que si le damos la reducción a la inflamación, el dolor va desapareciendo. Entonces, importante, esa es la base. Y no solamente para la parte de la Angelica Gigas, sino, por ejemplo, la Paonia lactiflora también es analgésica. Entonces, va a potencializar el efecto. Y la parte antiinflamatoria la tiene la Angelica Gigas con la Linguisticum sinensis. Esas tres hacen esa trenza de vida que dan ese fortalecimiento a este maravilloso producto como tal. Además de eso, es tonificante, equilibra el sistema nervioso. Cuando hablamos del sistema nervioso, estamos hablando de equilibrar todo un sistema que regula todo el organismo. ¿Sí? Importante tenerlo en cuenta. También podemos decir que ayuda como sustancia expectorante. Cuando hablamos de algo expectorante, ¿qué estamos hablando? Nuestro sistema respiratorio. Muy esencial hoy en día. Nuestro sistema respiratorio con esta afección de este virus que está atacando al mundo porque aún no ha desaparecido y por favor les pido no bajar la guardia, viene un cuarto pico. No se alarmen por muchas cosas que están en redes, siempre pasa, pero solamente protéjanse. Bueno, en fin, ya hay muchas cosas allí. También, obviamente, es un estimulante. Recuerden que él llega a crear hematopoiesis, que es creación de nuevo tejido sanguíneo, y por ende, está inmerso en mejorar todo lo que tenga que ver con el sistema circulatorio, ¿sí? Como respuesta, va a mejorar ¿qué? La parte cardíaca, ¿cierto? Nuestro músculo cardíaco también van a llegar allí, ¿de acuerdo? La Angelica Gigas tiene una característica y es que ayuda mucho en la parte de la circulación periférica. Periférica. Entonces, ahí escuchamos cuando a veces nos dice alguien, no, es que yo no sé, es que las piernas, es que a veces siento que se me duermen mucho y algo pasa. Bueno, sí, claro, algo debe estar pasando. Cuando hay disminución de la circulación en vasos sanguíneos periféricos, como en las piernas, ya podemos estar hablando de una persona diabética. Recuerden que la diabetes, lamentablemente, una de sus consecuencias es que disminuye el riego sanguíneo hacia las piernas, a las partes distales, en este caso las piernas como tal. Entonces, ¿qué pasa? La Angelica Gigas tiene este beneficio de dilatar esos vasitos y poder hacer que mejore esa circulación allí. Entonces, importante, importante. ¿Por qué estamos diciendo? ¿Por qué también lo recomendamos en la diabetes? Mira, una de las tantas
de los tantos beneficios, porque hay más todavía. También podemos decir que es antipirético. Sí, regula la temperatura corporal. Sí, yo sé que esta función es del hipotálamo. Sí, pero es que recuerden que nosotros estamos hablando de un producto nutracéutico funcional. ¿Por qué funcional? Porque entra a integrarse con el metabolismo orgánico, sistémico, bueno, de todo, basal, todo nuestro organismo como tal. Entonces, mira cómo estamos explicando por qué el emojín, sin ser una sustancia de otro mundo, porque es 100% natural, nutracéutica, hace todos y da todos estos beneficios, ¿de acuerdo? Ayuda mucho, mucho a aumentar y a mejorar la secreción de los jugos gástricos. Bueno, ya cuando hablamos de jugos gástricos, estamos hablando de que ya entró a la parte gastrointestinal, entró a la parte de mejorar toda la parte de digestión, toda la parte de obtención de los nutrientes, ¿cierto? Para todo esto. Resulta que también decimos que la Angélica Gigas tiene una propiedad que también mejora condiciones, por ejemplo, de psoriasis. Bueno, estamos hablando de psoriasis, entonces nos fuimos al sistema cutáneo, ¿cierto? Al tejido cutáneo, al órgano más grande y más extenso que tenemos en nuestro cuerpo, la piel, ¿cierto? Todo el tejido dérmico como tal. Entonces, decimos que la Angélica Gigas puede regular y mejorar condiciones de insomnio. Entonces nos fuimos ya a mejorar el patrón del sueño. ¿Qué pasa? El patrón del sueño, ¿dónde se rige? En la parte de la corteza cerebral. Entonces, el emojín viajó al cerebro. Mira como uno de sus componentes estamos hablando de uno de los componentes y los otros lo potencializan. Entonces, mira cómo de esta manera desmenuzada vamos a entender por qué el emojín hace todo lo que hace. ¿De acuerdo? Resulta que también hablamos que alivia las enfermedades reumáticas. Cuando hablamos de reumas, estamos hablando de enfermedades que inexplicablemente llegan al organismo y hacen que el organismo empiecen a atacar el mismo organismo como tal. Entonces ya empezamos a conocer una palabra que utilizamos hoy en día, que son las enfermedades autoinmunes. Y ahí aparece el lupus, y ahí aparece, por ejemplo, el cáncer linfático, y ahí aparecen otras tantas enfermedades o otras tantas alteraciones que atacan el cuerpo. Pero podemos decir tranquilamente que el emojín está presente allí para ayudar a contrarrestar estos efectos. Ojo, contrarrestar. Vamos a dejar claro algo. Cuando yo les cuento de todos estos beneficios, bondades y efectos que tiene el emojín para la salud, vamos a traducir que todo esto va a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿De qué va a depender eso? De la respuesta orgánica de cada persona. ¿Por qué? Recuerden la regla de oro también. Todos los organismos son completamente diferentes. Por ende, en todos los organismos hay un mecanismo independiente de cómo va a actuar el emojín allí. ¿Cierto? Independiente. ¿Qué hace más nuestra Angélica Gigas? Resulta que también hace que, por ejemplo, el sistema respiratorio, problemas básicos, hablábamos ahorita de expectorante, pero vamos a profundizar. Problemas de asma, de tos, digamos, esos tipos de resfriados recurrentes o que aparecen, personas que duran mucho tiempo en estados gripales, ¿sí? Que necesariamente o lamentablemente terminan en problemas bronquiales. A estas personas tranquilamente le podemos recomendar nuestro emoji. ¿Por qué? Por la cualidad que tienen por ejemplo, esta planta, como es la Angélica Gigas como tal. Hay algo importante que yo quiero hablar de la Angélica Gigas, y es que tiene unas propiedades antiandrogénicas, que quiere decir que le dan una particularidad muy especial. Resulta que de uno de sus componentes, que es la cumarina, que está allí inmerso en los componentes del emojín, se deriva una sustancia bastante particular que se llama el decursin. Esa sustancia llamada decursin, nada más ni nada menos, va a dar la posibilidad a este producto, siendo funcional, de convertirse en inteligente. ¿Por qué? Porque ya ahora sí hicimos la tripleta de la palabra nutracéutico funcional inteligente. Porque resulta que gracias a esta sustancia, el decursin, el producto, ojo, el producto, la sustancia, cuando entra al organismo, es capaz de reconocer si entra a un organismo masculino o femenino.
¿sí? Femenino o masculino. ¿Y qué da esa particularidad y qué ventaja nos da? Sencillo, en las mujeres. Recuerden que él entra, hace la hematopoiesis, entra al tejido sanguíneo, se riega por todo el cuerpo. Se va a hacer en los sitios de alta vulnerabilidad. Es decir, él hace un escaneo donde encuentra, donde percibe estas células cancerígenas o otro tipo de anomalías, porque recuerden que él va también con otras, a ayudarnos contra otras alteraciones de la salud. ¿Qué pasa? Zonas vulnerables en la mujer, glándulas mamarias, ¿sí? La parte uterina, la parte ovárica, ¿sí? Son puntos vulnerables en una mujer. En el hombre, un punto específico, la próstata, la próstata. Entonces, nuestro Hemogym, gracias al Decursin, va a entender la capacidad de reconocer si está en un cuerpo masculino o femenino para este fin, ¿de acuerdo? Entonces, importante tener esto muy en cuenta. ¿Por qué? Porque nos va a dar la capacidad de entender por qué el Hemogym actúa de manera pronta y rápida. ¿Por qué? Porque él está haciendo ya un escaneo con el organismo. Él tiene una particularidad, y voy a hacer un paréntesis aquí, él tiene una particularidad tan especial que es como si entendiera y decodificara las señales que el cerebro envía al sistema inmune y él está inmerso en ella potencializándolo, ¿de acuerdo? Ahora, importante decirlo, en esto que está atacando al mundo hoy en día, este virus, ojo, es un virus nuevo para el organismo. Por ende, el sistema inmune no lo puede reconocer, no tiene los anticuerpos necesarios para reconocerlo y crear ese ejército para contrarrestar ese ataque. El Hemogym, por ende, tampoco tiene una decodificación clara para eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace el cuerpo? Recuerden que el cuerpo, yo siempre lo he dicho, es la máquina perfecta creada por Dios. ¿Qué pasa? Él siempre busca la manera de siempre estar a la vanguardia, de defenderse y hacer muchas cosas. ¿Qué pasa? El Hemogym le está ayudando en eso. Entonces, lo que hace es potencializar ese efecto de barrera por el cual al principio fue creado, incluso para alteraciones para la salud tan importantes como este virus que está atacando el mundo en este momento. Por eso sabemos con toda seguridad, ¿sí? Que las personas que de una u otra forma tienen acceso al Hemogym, ya sea antes o durante esta pandemia, es decir, antes de pronto tenerlo en su cuerpo o mientras el momento que ya lamentablemente salen positivos para este virus en su cuerpo, el Hemogym hace un efecto de barrera. No estoy diciendo que sea la cura perfecta, no, solo estoy hablando que eleva de tal manera el sistema inmune que ayuda a minimizar esos riesgos, ¿cierto? Ojo, hay casos, sí, el hecho que tú estés consumiendo Hemogym, y te lo digo acá en esta sala, no quiere decir que no te pueda dar COVID, claro te puede dar, claro que sí, pero sí existe la mayor alta posibilidad de que no se desarrolle de manera grave, ¿sí? Lo que escuchamos, ojo, no estoy diciendo que el Hemogym sea el análogo o el homónimo a una vacuna, no. La vacuna es una sustancia ideada ¿para qué? Para que el cuerpo reconozca anticuerpos y por ende los produzca y cree una inmunidad, aunque no sea constante, estable y perdurable, sí por un cierto tiempo que permita que el cuerpo ya esté relacionando y ir creando poco a poco esos anticuerpos, porque eso es un proceso orgánico. Entonces, esto hace el Hemogym, ¿de acuerdo? Esencialmente, y estamos hablando solo de la Angélica Gigas. Ahora, vamos a intercalar, vamos a hablar de la Schwanson rizoma, ¿sí? Esta también fortalece la parte circulatoria. Entonces, mira cómo estamos reforzando esa parte circulatoria. Además, ojo, la Schwanson rizoma o la Linguisticum sinense ayuda mucho como analgésico, potencializando el efecto de ¿cuál? De la Angélica Gigas. Entre las dos hacen el efecto analgésico. ¿Qué más se puede decir, por ejemplo, de esta maravillosa sustancia? Por ejemplo, que tiene algunas propiedades importantes, ¿sí? Tiene algunas propiedades importantes, por ejemplo, del orden de la protección de diferentes lugares del cuerpo. Por ejemplo, podemos hablar que las angélicas, perdón, la Linguisticum sinense nos ayuda mucho en beneficio como tal para purificar y desintoxicar el cuerpo, que es un efecto que también tiene la Angélica Gigas, ¿sí? Lo ayuda a purificar como tal. Ayuda mucho, cuando hablamos ahorita que la Angélica ayudaba mucho a la parte de mejorar el patrón del sueño,
resulta que la Linguisticum sinense ayuda también como una sustancia antiestresante. Antiestresante. Entonces, ¿qué pasa? Esas dos cualidades, tanto de la angélica como la Linguisticum sinense en este momento, me llevan a reforzar cuando yo hice este estudio por primera vez y lo empecé a hacer a profundidad. Aparte de esas propiedades que les dije, las tres básicas, anticancerígena, antiinflamatoria y analgésica, le descubrí cuatro cualidades: armonizadora, restauradora, regeneradora y revitalizante. ¿Sí? Son cualidades específicas que solo el mismo organismo permite que éstas se desarrollen en cada persona, independientemente. ¿Por qué? Por esa regla de oro, que todos los organismos son diferentes. Es muy difícil saber para mí que si yo le recomiendo a una persona que se tome un Emogin a las 9 de la noche, esta, por ejemplo, en su cuerpo no vaya a desarrollar la cualidad de revitalizante y tenga insomnio toda la noche. ¿Sí? Como también puede pasar de que se toma el Emogin a las 9 de la noche y resulta que desarrolla la cualidad armonizadora. Entonces, mientras que en una persona puede desarrollar insomnio, la otra persona va a dormir placenteramente toda la noche. ¿Sí? Esta particularidad, ¿quién la da? El mismo organismo. De cuál de estas cualidades se puede desarrollar en ellas como tal. ¿De acuerdo? Tanto la angélica, ya mezclando las dos, tanto la angélica como la Linguisticum sinense, podemos servir, obviamente, fortalecen la parte cardiovascular, trabajan como antioxidantes, que entonces ya no es solamente sensibilizar el sistema inmune, sino fortalecerlo. ¿Para qué? Porque va a atacar los radicales libres. Recordemos que los radicales libres son los causantes de la enfermedad celular, y la celular es la unidad básica de nuestro organismo, la célula. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos radicales libres atacan una célula, inmediatamente están atacando en la estructura más básica de nuestro cuerpo, y eso nos genera enfermedad. Entonces, todo lo que tenga que ver que sean sustancias antioxidantes van a atacar esos radicales libres. Por ende, van a disminuir el riesgo de seguirnos enfermando. ¿Sí? Todo esto esencial, esencial allí. Ahora, vamos a hablar un poquito de nuestra Paonia lactiflora o japonica, ¿cierto? Conocida también como la Paonia en alba radix. Esta tiene propiedades antiinflamatorias que se unen mucho con la parte de la Angélica gigas. Tiene algo analgésico, aunque en menor escala, ¿cierto? Y va a potencializar la acción antipirética también que tiene la Angélica gigas, es decir, para regular temperatura, para regular situaciones. Recuerden cuando hay manifestaciones de fiebre en el organismo, cuando hay infección. Cuando hay infección. Entonces, cuando hay infección, sí, junto con el sistema inmune trabajan para acabar esa fuente de infección. Sencillo, ¿en qué se traduce? Que se mejora la temperatura del cuerpo. ¿Por qué? Porque ya no, el cuerpo no tiene necesidad de enviarnos esa señal de alarma, porque la fiebre es esa, una señal de alarma que algo está pasando internamente, y desaparece. ¿Por qué? Porque el problema está siendo resuelto. ¿De acuerdo? Entonces, importante. Por eso decimos que se potencializa en la cualidad, o bueno, la propiedad antiinfecciosa de la Paonia lactiflora o japonica, ¿cierto? Importante también verla en todo su esplendor. Eh, También hablábamos de la cualidad que tienen, ya hablando de la trenza que pueden hacer estos tres, de lograr armonizar. Vamos a hablar, ya no vamos a hablar tanto de su propiedad, vamos a hablar de sus cualidades. ¿Por qué lo podemos recomendar tranquilamente a una persona diabética? Recuerden que la persona diabética es porque en el páncreas, en los islotes de Langerhans, en las células beta, se produce la insulina. Cuando una persona está en condición prediabética o diabética, es porque esta segregación de esta sustancia muy importante para nuestro cuerpo empieza a disminuir, o incluso en algunos desaparecer completamente, y es por eso cuando pasan a ser insulinodependientes, ¿de acuerdo? Ya hay que aplicarlo de manera externa. ¿Qué pasa? Nuestro Emogin tiene la particularidad de ser un activador de procesos. ¿Sí? Activador de procesos. ¿Qué quiere decir? Como él trabaja a favor de la naturaleza orgánica, es decir, con natura,
él ayuda a que ciertos procesos orgánicos 100% se restablezcan, se lleven a cabo, mejoren su condición. Es decir, él ayuda a ese proceso que el cuerpo ya tiene de manera natural de regenerarse a sí mismo, de restaurarse. Por eso es muy importante, y de verdad lo digo con mucho respeto y mucha humildad, que manejen esa fórmula, no es porque sea mía y porque yo la maneje, sino porque es algo que nos va a servir a todos de menos a más, de menos a más. ¿Por qué? Porque cuando le vamos dando al cuerpo lo necesario en menor cantidad, el cuerpo reconoce y el cuerpo empieza a trabajar en favor de ello, ¿cierto? De esa proceso de resolución. ¿Qué pasa? Cuando vamos, dependiendo del mismo cuerpo, nos va a decir si necesita más, vamos a ir aumentando ese consumo progresivo. Por eso es que en un paciente, que yo puedo manejar, y perdón la expresión paciente por mi profesión, cuando en una persona me dice o me cuentan que ya es diagnosticado con cáncer y ya me cuentan que según su cuadro clínico es un cáncer bastante agresivo y le está afectando de gran manera, sencillo, yo empiezo a darle una tabla de consumo desde el mínimo hasta la dosis máxima o hasta el consumo máximo, que son los 6 sobres. Y yo lo llevo en un tiempo. Yo no le digo, bueno, arrancas ya hoy uno y mañana 6. No, no lo hago así. Creo que algunas personas, no sé si algunas personas en sala que me han conocido saben que he hecho esto con muchas personas. Y afortunadamente, no, ahora no la hago yo, la hace Dios por intermedio mío, que soy apenas un instrumento de Él. He logrado transformar vidas. He logrado tener testimonios de algunas personas que he podido recomendar en el momento oportuno, y ahí está la obra de Dios, en el momento oportuno, y han salido avantes de procesos cancerígenos, presentándome pruebas, ya exámenes de laboratorio donde dicen que está libre de cáncer. Y esto es algo grande, esto es algo grande. Entonces, esto me da la confianza de poder decirles que allí radica el fortalecimiento de esto que nosotros hagamos por muchas personas en cuanto al Emogim. El Emogim es una sustancia 100% natural que trascendió gracias a esa mezcla magistral de estas plantas medicinales, precisamente sus extractos de las raíces, trascendió al orden del nutracéutico. Del nutracéutico, sí, yo sé que allá afuera existen empresas maravillosas, ¿sí? Con muy buenos productos, ¿sí? Tenemos del orden de los derivados del calostro bovino, de los derivados del gluten de la leche, ¿sí? Tenemos incluso plantas esenciales medicinales que sacaron esencias y sacan líquidos, por ejemplo, ¿sí? Sustancia acuosa. Eh, tenemos un hongo también que hace maravillas. Todas son buenas, claro que sí. Pero ¿qué pasa con nuestro Emogim? Nuestro Emogim, al ser 100% natural, del orden de nuestra flora como tal, de plantas, tienen una simbiosis orgánica de alto espectro. La simbiosis que hace nuestro Emogim con el cuerpo es algo que trasciende, es algo que va más allá, ¿sí? Es algo que va más allá. Por eso, cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder recomendar esta maravillosa sustancia, este maravilloso producto, a esa persona que lo necesita, vamos a crear un impacto diferente. Ahora, quiero entrar en materia precisamente de esta gran sustancia, en nombrar o mencionar de los cuales los extractados los cáncer más agresivos, que tienen alto índice de hacer metástasis y de proliferarse, obviamente cambiando la condición de una persona, reduciéndola en todo su espectro. Ahora, vamos a hablar de ese contenido precisamente molecular que nos lleva al Emogim a tener esa respuesta orgánica como tal. Esta es la alteración para el sistema óseo. Este es un cáncer de hueso. Ahí está de una manera ilustrado, pero ven cómo va ese deterioro de esa densidad ósea que viene bastante compleja en su etapa inicial, y luego aquí cerca a la parte final de la pantalla empieza a dejar espacios. Ese es un deterioro del tejido óseo. Ahí está la afectación del cáncer. ¿Cómo trabaja nuestro Emogim allí?
Recuerden que él trabaja con sentido orgánico. Él entra al sistema óseo y empieza a reestructurar desde su nivel más básico de ese tejido, como es la parte biomolecular o la parte celular, y empieza a reestructurar ese beneficio. El hemogin hace que el cuerpo se active en sí mismo para obtener beneficios sobre él. ¿De acuerdo? Para regenerarse. Este es un cáncer en cuello, llámese por nódulos, llámese por tiroides, llámese por cualquier tipo de afectación que pueda haber allí. Es un cáncer en cuello que puede suceder por cualquiera de estos factores, incluso cáncer aparte en cuerdas vocales. Sí, hay cáncer que ataca de diferente manera. Uno muy común, lamentablemente, en las glándulas mamarias, de alta proliferación, de alto sentido metastásico, lamentablemente por el tejido que es allí muy frágil, es de rápida proliferación y lamentablemente es más fácil de hacer metástasis. ¿A dónde? El sitio más cercano migra a pulmón, migra a estómago o a cerebro. Es difícil cómo se maneja esto. ¿Cómo trabaja el hemogin allí? El hemogin trabaja de manera orgánica. Él va a la estructura básica de nuestro tejido, a la parte celular. Es decir, él está tanto por fuera como dentro de esas células que están contaminadas y empieza a trabajarlas, manejando la citoquina, como les contaba, sensibilizando el sistema inmune, haciendo que esas NK trabajen fagocitando, comiéndose, devorándose en esas células cancerígenas y a la vez creando un cordón de seguridad alrededor de toda esa proliferación de esas células cancerígenas para evitar que siga expandiéndose, que siga creciendo. Esto lo hace nuestro hemogin. Cáncer pulmonar, bastante agresivo, lamentablemente de alta tasa de mortalidad, pero con unos resultados increíbles al consumo del hemogin. Resultados increíbles. Personas que tengo en mis testimonios, gracias a Dios digo, personas que no solo han revertido este caso, sino sencillamente sus pulmones han quedado totalmente restablecidos, totalmente restablecidos. Entonces es importante, lo mismo, actúa a través de la pleura pulmonar, llega allí a los tejidos bronquiales y trabaja de adentro hacia afuera, eliminando o haciendo que el sistema inmune destruya esa proliferación, creando obviamente ese cordón de seguridad. En todos los casos, el hemogin crea ese cordón de seguridad. El cáncer de estómago, también conocido allí por proliferación de tejido tumoral. Lo mismo en ese deterioro como tal que puede estar avanzando. Esto es una imagen de un cáncer que está allí deteriorando el estómago. Nosotros tenemos en nuestra plataforma de Atomy los otros nutracéuticos que se complementan haciendo efectos. Aquí estoy hablando solamente del hemogin, cómo llega, dónde actúa y cómo trabaja. Pero para potencializar esos efectos, en cada una de estas partes que he mostrado de alteración de cáncer, hay nutracéuticos específicos que trabajan en complemento con el hemogin de una manera increíble y ayudan mucho al organismo. El cáncer de páncreas, un cáncer bastante agresivo, es de los más agresivos que están, junto con el pulmonar, junto con el de hígado. Son bastante agresivos, de amplio recorrido. ¿Qué pasa? Una vez descubierto o diagnosticado la alteración, si tenemos la oportunidad en estadio temprano de conocer a esta persona y conocer este caso, es esencial que nos apresuremos a tomar esta ventaja a favor para poder manejar estos productos como tal en favor del organismo como tal. ¿De acuerdo? El cáncer de hígado, ya ven allí la tumoración, la afectación, inicialmente a veces se toma como abscesos hepáticos por infección y otras cosas, pero debido también puede pasar por los radicales libres, se puede alterar esto y trascienda a un cáncer. Cáncer en trompas, cáncer de útero, cáncer ovárico, todo está en la dependencia también. Y este es uno de los puntos vulnerables en la mujer donde el hemogin se centra allí. Cáncer renal, un órgano bastante importante. Recuerden que es órgano filtro y cuando esto se altera realmente hay afectación general, más rápido y la forma de metástasis también más rápida. Ya el cáncer obviamente tanto en la mujer en la parte vesical o en el hombre no solo en la parte vesical sino en la parte de próstata también está presente allí y se puede ver allí cómo es las zonas vulnerables.
¿Cómo trabaja el hemoquín? Dentro del tejido, dentro del tejido. Minimizando primero las anomalías. ¿Cuál es la anomalía? La inflamación. Por ende, reduce el dolor. Y ahí ya está mejorando. Con esa simple acción ya está mejorando la calidad de vida de las personas. Con esa simple acción ya está mejorando esta calidad de vida. Ahora, lo que viene ya vienen otras propiedades, ¿no? Antiinfeccioso, antiinflamatorio, bueno, también antipirético. Entonces vienen a crear una serie de situaciones favorables para el organismo. Por eso ayuda de esta manera. Cáncer de colon, lamentablemente muy conocido socialmente por malos hábitos alimenticios, bueno, por muchas situaciones, obviamente que incluso hasta el estrés juega un papel muy importante allí. ¿De acuerdo? Importante. Con todo esto que he querido compartirles esta tarde de manera rápida, pero haciendo un recorrido rápido de nuestro Hemokim, les he contado por qué es que le damos esas cualidades tan maravillosas y decimos que es un producto fuera de este mundo, un producto casi milagroso, por Dios. Y muchas personas lo llaman así con todo el poder de la palabra, pero tiene una explicación. Es un producto que trabaja orgánicamente a favor de la naturaleza orgánica. ¿Sí? A favor del mismo desarrollo del organismo, ¿sí? Entonces, de esta manera, quería compartirles esta invitación para esta tarde de lo que es nuestro producto como tal, ¿de acuerdo? Eh, no sé, Alejandra, no sé, alguna pregunta, algo más, no sé si me hice entender. Todo súper, súper claro, Carlos. Muchísimas, muchísimas. Realmente fue una presentación maravillosa. Muchas, muchas gracias. Tenemos unas preguntas en sala. ¿Te podemos robar unos cuantos minutos más? Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por tu generosidad, Carlos. Tenemos a Eli desde Chile, Elizabeth. Eli, si quieres, abre tu micrófono. Hola, muy buenas tardes. Desde Colombia, Santa Marta, muchas gracias. Gracias por la información, muy clara, muy concisa y bueno, muy bien. Sin